Hola Swifter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva lección. En esta lección vamos a ver un poquito más de teoría porque quiero introducirte pequeños conceptos que luego a la hora de pasar a la práctica, de estar trabajando con código y Xcode, pues todo esto te va a resonar, todo esto va a resonar en tu cabeza y es muy bueno que veamos ciertas cosas de teoría para que luego cuando pasemos a la práctica pues todo se asiente bien y todo quede bien en tu cabecita, ¿de acuerdo? Lo que te quiero enseñar en esta lección son ciertos aspectos básicos de cómo funciona SwiftUI, de cómo funciona este mecanismo que nos ha regalado Apple para crear aplicaciones de forma declarativa para sus plataformas. Lo primero que quiero que entiendas es que en SwiftUI vamos a trabajar prácticamente en la mayoría de ocasiones con vistas, bueno, en la mayoría de ocasiones no, siempre vamos a trabajar con vistas, porque nosotros vamos a construir interface, ¿de acuerdo? Vamos a construir pantallas, vamos a construir pues, cosas con las que el usuario y usuaria va a interactuar, y esas cosas van a estar intrínsecamente conectadas con una serie de estados o atributos que tú vas a poder configurar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, por ejemplo, imagínate, vamos a tener una vista en el cual, pues vamos a tener, por ejemplo, un botón, ¿vale? Vamos a poner aquí un botón, y aquí, por ejemplo, podemos tener dos text field, ¿no? Se ve bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, tenemos un botón y dos text field, lo que sería una simple pantalla de login. ¿Qué pasa? Que nosotros estas vistas las vamos a tratar en archivos que van a ser archivos de Swift, ¿de acuerdo? Porque el lenguaje de programación que vamos a usar va a ser Swift, esto no cambia. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a tener estas vistas que nosotros vamos a gestionar desde nuestro archivo de Swift. No vamos a tener que crear conexiones con ellas, porque esto no es UIKit, Storyboard, archivos X y B, no, esto no es eso. Nosotros vamos directamente a declarar en nuestro archivo de Swift lo que queremos pintar en la pantalla. No va a haber ningún tipo de conexión. Estamos hablando de programación declarativa. Entonces tú vas a programar un botón y directamente este botón se va a ver reflejado en una cosa que se llama Canvas, que ahora vamos a ver a continuación en un ejemplo un poquito más práctico, y este Canvas es lo que tú vas a pintar con la programación declarativa que vas a hacer con Swift. Esto se entiende, ¿no? ¿Se entiende? Genial. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a las vistas, a las views, ¿de acuerdo? A las views, que las views van a ser todos los objetos que tenemos en pantalla, estas vistas, estas views, vamos a poder modificarlas, vamos a poder gestionar sus atributos, lo que queremos que esas vistas, pues cómo se presenten, cómo se muestren, ¿de acuerdo? A través de algo que se llama, y es muy importante, y te introduzco ya en esta lección el concepto de los modifiers, ¿de acuerdo? Modifiers o modificadores. Es decir, nosotros vamos a crear un botón por código, o una etiqueta por código, o un text field por código, aunque también lo puedes añadir directamente al canvas, y al añadirlo al canvas, pues se va a ver reflejado en la parte del código, ¿de acuerdo? Es decir, tú vas a poder añadir al canvas el objeto en cuestión, y ese objeto, una vez que lo añades, pues se va a ver reflejado en el código, o viceversa. Lo que suele hacer es realmente teclear el código, ¿de acuerdo? Y ese código que tecleas, pues lo ves reflejado en el canvas, ¿vale? Pero bueno, view o views, ¿de acuerdo? Las vistas. Las vistas vas a poder crear modificadores, usar, mejor dicho, vas a poder usar modificadores, es decir, modifiers, que lo que te van a permitir es modificar, pues por ejemplo, el tamaño del texto de un botón, o por ejemplo, el background de una etiqueta, el background de una vista, ¿vale? Tenemos que ver los modifiers como los atributos o las propiedades de las clases. En programación orientada a objetos, tú creas una clase y creas una serie de propiedades que luego vas a poder usar esas propiedades pues para darle cierta apariencia al objeto o para cambiar esta cosa, esta otra, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es que tenemos que ver los modifiers como esas propiedades de las clases, ¿de acuerdo? Aquí no vamos a hablar de clases, no vamos a hablar de ese tipo de objetos, sino que estamos hablando de simples vistas que detrás, lógicamente, tienen estructuras, pero no vamos a hablar de eso ahora, ya hablaremos un poquito más adelante. Esas vistas nosotros las vamos a declarar y vamos a poder modificarlas a través de los modifiers, ¿de acuerdo? O sea que esto es fundamental entenderlo para trabajar con SwiftUI. Otro concepto fundamental es el de los stack, ¿de acuerdo? Los stack, o las pilas.
¿Las pilas de qué? Bueno, lógicamente otra vez volvemos a lo mismo, las pilas de vista, ¿vale? Nosotros vamos a organizar nuestras vistas en base a contenedores, a pilas de vistas, stack view. Entonces, bueno, tenemos una serie de vistas ya predefinidas o de contenedores ya predefinidos, mejor dicho, de contenedores o de stack, pilas de vista ya predefinidas, de contenedores de vista ya predefinidos, como son VStack, ¿de acuerdo? Como es HStack y como es ZStack. Estas tres son fundamentales. Luego hay otras, porque Apple con la versión 2.0 de SwiftUI, que ha llegado en este año 2020, ¿de acuerdo? La versión de SwiftUI 2.0, pues Apple ha sacado otro tipo de Stack View que tienen más que ver, que ya no sé, son como layout, en el cual pues puedes hacer un montón de cosas, son mucho más dinámicas, pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora simplemente quiero introducirte el concepto de Stack View, ¿de acuerdo? De Stack View, y que tenemos tres fundamentalmente que son las que vamos a usar. VStack o VStack, HStack y ZStack. Estos contenedores que nos van a permitir poner vistas una encima de otra, o una al lado de otra, o una superpuesta sobre otra, pues nos van a permitir crear nuestras interfaces, crear nuestras pantallas. Y es importante que entiendas la diferencia entre cada una de ellas. VStack o VStack es la que nos va a permitir crear vistas como la que tenemos aquí en este login. Este login estaría compuesto por una VStack, y dentro de esta VStack tendríamos tres objetos, dos text field y un botón. VStack, ¿por qué? La V de vertical, ¿de acuerdo? Porque es una pila vertical, es un contenedor que almacena objetos de forma vertical. También tenemos la HStack. La HStack, bueno, la H ya sabes, de horizontal stack, ¿de acuerdo? Y esta es lo que nos va a permitir, por ejemplo, crear una vista que, ojo, una cosa muy importante que tienes que saber, y es que con SwiftUI tú vas a poder anidar vistas dentro de un stack, dentro de un contenedor, pero también vas a poder anidar contenedores dentro de otros contenedores. Es decir, que podríamos tener aquí, esto estaría conformada, este login, por una VStack, por una VStack, que englobaría los dos text field. Aquí tendríamos otro objetito que sería un spacer, por ejemplo, y otro botón, ¿vale? Pero también imagínate que aquí queremos poner el típico ojito, bueno, aquí no, perdón, en el usuario no, en el password. En el password queremos poner el típico ojito para ver la contraseña. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos el text field y tendríamos otra imagen que sería el ojito aquí, ¿de acuerdo? Tendríamos el ojito ahí, tendríamos el text field y el ojito. Pero amigo, amiga, todo esto, estos dos objetos, este text field y este ojito, esta imagen, este text field y esta imagen, estarían dentro de un contenedor que es un HStack, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener un VStack, un VStack, y dentro podemos crear un HStack que englobaría lo que sería este text field y este ojito, y luego seguirían el resto de objetos que están dentro de esta VStack, porque también tienes que tener en cuenta que esto funciona como una jerarquía que engloba vistas padre y vistas hijas, ¿vale? Esto ya lo veremos también en otro momento. Esto simplemente es una introducción, quiero introducirte, quiero presentarte conceptos muy fundamentales que tienes que conocer, ¿de acuerdo? Pero luego todo esto lo vamos a ver practicando, lo vamos a ver en profundidad cada una de estas cosas. Pero esta clase que sirva como introducción a conceptos teóricos que tienes que conocer sí o sí, que son fundamentales, ¿ok? Entonces, vistas, modifiers y pilas de vistas. Estas pilas de vistas tenemos tres. Nos faltaría por saber cuál es la ZStack. Bueno, la ZStack es una pila de vistas, un contenedor de vistas que se pueden anidar una encima de otra. ¿De acuerdo? De esta forma vas a poder tener diferentes vistas apiladas, ¿vale? Siendo una que está debajo, luego otra encima, otra. De esta forma, pues por ejemplo, vamos a poder construir layout, capas, o simplemente vamos a poder construir vistas que se superpongan, ¿de acuerdo? ¿Vale? No estarían ordenadas verticalmente ni horizontalmente, sino que se superpondrían unas encima de otras totalmente o en gran medida, ¿de acuerdo? Esta ZStack, es un poco en ese plano, ¿no? Entonces, estas tres son las fundamentales, ya hemos dicho que hay más. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno, sería muy importante también hablar de datos aquí en esta primera clase introductoria de conceptos generales de lo que es SwiftUI.
Para gestionar datos en SwiftUI la cosa también cambia con respecto a cómo lo hacíamos con UIKit y con Swift y con AutoLayout y con este tipo de cosas que, bueno, pues era programación orientada a objetos, programación imperativa. En este caso, aquí tienes que tener en cuenta un concepto que ya te he introducido en alguna ocasión y si has visto alguna clase mía en mi canal de YouTube o en alguna clase gratuita que he dado, en alguna masterclass, pues son los property wrappers, ¿de acuerdo? Tenemos algo en Swift, ¿de acuerdo? Que son las property wrappers. ¿De acuerdo? Las property wrappers son como contenedores de propiedades, es decir, son como, bueno, pues como envoltorios, vamos a llamarlo envoltorio mejor, son como envoltorios de propiedades y las property wrappers, que ojo, no son exclusivas de SwiftUI, sino que es algo inherente al lenguaje de programación Swift, ¿de acuerdo? Que para SwiftUI hay property wrappers específicas, ¿vale? Pues nos van a permitir gestionar datos. ¿De acuerdo? Y seguramente habrás oído hablar de State Object, de Environment Object, de Observable Object. Todos este tipos de Property Wrappers las vamos a usar para gestionar datos con SwiftUI. ¿De acuerdo? Hay un módulo entero de esto muy interesante que ya veremos más adelante. Y bueno, en este caso pues es simplemente, como te decía, una pequeña introducción, pero para que te vaya sonando Property Wrappers y cómo vamos a gestionar datos con SwiftUI. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas te digo? Bueno, yo creo que a nivel de teoría es todo cuanto tienes que saber. Vamos a pasar ahora en la siguiente lección a ver un poco todo esto que te he contado de forma práctica. Si no es en la siguiente lección será en otra, ¿vale? Porque en la siguiente lección no vamos a ver eso, sino que vamos a ver pues un poquito lo que es un proyecto de SwiftUI, cómo crear un proyecto con SwiftUI y todo eso. Pero simplemente estos conceptos teóricos grábatelos porque son muy importantes, ¿de acuerdo? Yo creo que son muy facilitos, muy sencillitos y no creo que tengas problema en, pues bueno, en saber o en entender todo esto que hemos visto, ¿vale? Pues nada más, por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!